Bien, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, y buen día a toda tu audiencia. Bueno, es una variable interesante la que nos planteas hoy, y más para nuestra zona. Como siempre digo, lo primero que tenemos que pensar es dónde ponemos al jugador, ¿eh? Siempre a mis alumnos les digo que correr una carrera con una Ferrari, con un fitito, poniéndole nafta super, o nafta común, mejor dicho, a la Ferrari y al fitito, cuando pongan primera los dos autos, seguramente le va a ganar el fitito. Los híbridos que tenemos hoy en día son realmente Ferrari, o sea, y a una Ferrari hay que ponerle el mejor combustible, las mejores gomas, para que exprese todo su potencial. Eso por un lado, en lo que respecta al paquete tecnológico. Eso tiene que ver con la elección del híbrido, con la fecha de siembra, con la densidad específica de ese híbrido. Hoy hay varias redes de ensayo, tanto del INTA como privadas, que nos establecen una densidad específica para cada participante, en este caso, que va a enmarcarse en un lote, ¿no es cierto? Pero yendo concretamente a tu pregunta, que tiene que ver con el tema de la economía del agua en el cultivo de maíz, que es tan importante y que a veces tantos planteos fracasan, y nuestra agricultura, que es una agricultura de secano, que no es una agricultura bajo riego, tiene que ser estratégicamente planificada o planteada. La primera es la elección del lote, o sea, qué lote va a ser el candidato para el maíz. La otra que entra en juego hace unos 5 o 6 años, si ese maíz realmente va a ser, ese lote va a ser para un maíz de primera o para un maíz tardío. Hoy el tardío es un maíz que realmente está posicionado, o un maíz de segunda arriba del trigo, ¿no es cierto? Entonces la elección del lote de alguna manera va a marcar qué cultivo voy a tener, o sea, de primera, tardío o de segunda, ¿no? Como estamos evaluándolo hoy. Y hay una componente importante, ¿no es cierto?, que tenemos que evaluar, que yo la he dejado de escuchar en este último tiempo, quizás, no sé, porque años atrás no es esta campaña en particular, o estamos en la campaña 2021, pero el tema de Napa, ¿no es cierto?, hace unos, no sé, 10 años atrás se notaba en el barrio, en el oeste, la medición de la Napa, ¿no? Cómo estaba la Napa, y hasta yo he participado de planteos donde medíamos el consumo de agua por parte de los cultivos, ¿eh? Qué necesidad de agua se iban a llevar de alguna manera. Entonces, el maíz, obviamente, como todos sabemos, es exigente en todo sentido, o sea, para alcanzar los niveles potenciales de ese híbrido, hablemos de 10.000 kilos para arriba en un maíz de primera, y unos 8.000 posicionados en un tardío, tenemos que contar con todo el paquete tecnológico, tenemos que contar con el ambiente, pero tenemos que saber con cuánta agua contamos, cuál es la reserva de agua de nuestro suelo. Bueno, ahí los ingenieros agrónomos tenemos un papel preponderante en evaluar, ¿no es cierto?, de alguna manera cuánta agua hay almacenada en ese perfil y cómo de alguna manera podemos distribuir esa agua. Una manera de cuantificar o distribuir el agua justamente tiene que ver con el planteo de fertilización. Está altamente comprobado que cuando yo bajo la necesidad de nitrógeno en el maíz, eso me repercute en menor crecimiento, nitrógeno y fósforo, ¿no es cierto? O sea, eficientizan de alguna manera la economía del agua. Yo no puedo de alguna manera pensar en un planteo de maíz siendo limitante en estos dos macronutrientes. ¿Por qué? Porque, o sea, la eficiencia de uso de agua, agronómicamente hablando, va a ser inferior si yo me quedé limitante en cuanto a la nutrición. Por lo tanto, la extracción de agua y el consumo de agua por el cultivo va a estar condicionado. O sea, yo le puse un techo. ¿Por qué? Porque las raíces no van a llegar de alguna manera donde tienen que llevar. Pero volviendo otra vez al tema de la Napa, estudios que hemos hecho acá con la cátedra de afología de la Universidad de Buenos Aires, principalmente con el doctor Ciarlo, Esteban Ciarlo, nos dicen que de la altura de la Napa, donde se encuentre en ese momento, por capilaridad se suben unos 80 centímetros aproximadamente, o sea, hay un ascenso capilar de 80 centímetros. Entonces, conociendo qué cosa, la altura de la Napa, teniendo un buen planteo de fertilización, nosotros tenemos que jugar ¿con qué? Con la fecha de siembra. ¿Para qué? Para ver cuánto antes nuestro cultivo lleva a la Napa, por ejemplo en años como este, que son limitantes en contenido hídrico, y jugar con esas variables. ¿Para qué? Para asegurarnos de alguna manera llegar cuanto antes a la Napa. O sea, nosotros teníamos un pronóstico para esta campaña en particular, el año Niña, ¿no es cierto? Sabíamos que el agua iba a ser errática, iba a faltar. Bueno, hay zonas acá en Lincoln donde entramos a la siembra de maíz de primera, caso del campo, yo soy productor agropecuario también, pero en un campo que nosotros entramos con 456 milímetros de agua en el fondo, o sea, teníamos toda la lluvia de mayo,
pasada, esos 500 que cayeron acá en la zona de abril, mayo, estaba guardada ahí. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, llegar cuanto antes a esa agua que estaba disponible. Entonces, ¿cuál fue de alguna manera la estrategia barata y agronómica? Bueno, cuantificar de alguna manera la densidad y por otro lado la fecha de siembra, sembrar lo más temprano posible. Había pronóstico de frío este año en el que decía que iban a haber heladas tempranas y demás. Bueno, por ahí yo no hice caso un poco a eso, pero jugamos con eso y llegamos a un buen parámetro de fecha de siembra y bueno, los cultivos están como se ven, ¿no es cierto? Sufrieron algún tipo de estrés, pero llegaron a la napa cuando tenían que llegar. Otro factor importante que define el rendimiento de maíz es cómo estoy de agua en el momento de entre B4 y B6. ¿Qué sucede? Bueno, acá tenemos plantas que están ya obviamente en estado reproductivo a partir de R3, R4, pero cuando la planta tiene esta altura, o para ser más preciso, cuando antiguamente se pasaba el escardillo, internamente dentro de la planta se está desarrollando esta espiga que nosotros vemos acá. O sea, cuando la planta es chiquitita, adentro de la planta de maíz se están desarrollando las flores y todo el contenido de la espiga. O sea, un estrés abiótico, hídrico, en ese periodo es algo que va a condicionar ¿qué cosa? El crecimiento o el tamaño de esta espiga. Entonces, también ahí, o sea, se habla mucho que te tiene que llover 15 días antes o 15 días después históricamente en el campo, pero también es muy importante ver qué pasa en ese estadio fisiológico de qué cosa, cosas que tienen que ver con el desarrollo, no con el crecimiento, o sea, son las cosas que pasan internamente dentro de la planta que después más adelante se van a ver. Entonces, es muy interesante ver con qué planteo de fertilización llegamos a ese momento de B4, B5, con qué cantidad de napa tenemos en ese lote y cómo vienen las precipitaciones. O sea, no haberlo ayudado al cultivo en B4, entre B4 y B6 con nutrientes es habernos comprado una sentencia en las espigas a futuro. ¿Se entiende a lo que voy, Víctor? Entonces, mirá qué importante arrancar bien nutricionalmente de base para que, o sea, con la napa, con las precipitaciones que llevemos acumuladas y demás, podamos seguir evolucionando. Y bueno, sí, después es una redundancia, pero esa lluvia de Navidad que siempre esperamos para los maíces de primera, es la que define de alguna manera el rendimiento. Pero si yo de base le erré en la densidad, le erré en el lote, o sea, que va a ir ese híbrido, le erré en el híbrido, y en esas cuestiones básicas no puedo, o sea, no hay agua que por así decirlo me permita captar de alguna manera el potencial más alto de ese híbrido y de ese lote. Bueno, en cultivos tardíos ya el consumo de agua está diferido, es distinto. ¿Por qué el tardío de alguna manera pegó tan bien? Y justamente porque esos consumos, o sea, una planta chiquita, o sea, y una planta grande, no tienen el mismo consumo de agua. O sea, yo estoy sembrando un tardío en noviembre en esta región, y el consumo de agua de una planta de primera con respecto a tardía o de segunda no se asemeja a un cultivo tardío. Y cuando la planta ya creció de alguna manera y desarrolló, o sea, se desarrolló, mejor dicho, y creció, encuentra ¿qué cosa? Condiciones de luz por un lado y de agua, que todos sabemos que a partir del 15 de enero, 25 de enero, empieza a cambiar la condición climática de alguna manera en nuestra región, empiezan esas lluvias de verano y el cultivo expresa todo su potencial, de alguna manera para ese evento que denominamos maíz tardío. Así que elección de lote, elección de cultivar, fecha de siembra, distanciamiento, que no hemos hablado por ahí por un tema de tiempo, pero también 55 versus 70, 52 versus 70, perdón, y manejo de la napa. Esas cuestiones que tienen que ver con la fisiología nos van a condicionar para mejor o para peor en un cultivo de maíz. Así que te agradezco mucho que me hayas convocado y que hablar un poquito de las cuestiones que tienen que ver con el agua en el cultivo de maíz. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.